El padre Andereggen, el actual presidente de la Sociedad Tomista, ha tenido la magnífica idea de invitarnos en este marco de esta fructífera semana a volver la mirada hacia la historia de nuestra institución y por lo tanto al contexto histórico, político, cultural en que la vio nacer. Dos instituciones están íntimamente vinculadas a su nacimiento, del que en 2024 se cumplen 76 años. Los cursos de cultura católica y la Universidad Católica Argentina. En ella la figura de Santo Tomás ocupa el centro de la escena, ¿no? En 1905, y en consonancia con lo que habían pedido... Perdón. Así. En 1905, entonces, en consonancia con lo que habían pedido los militantes católicos del siglo anterior, la Conferencia Episcopal, sacudida por las consecuencias de la Ley de Educación Laica 1420, sancionada en 1884, aprobó una resolución en la que bregaba por la necesidad de fundar una universidad, como en otras partes del mundo, en la que la enseñanza cristiana fuese la columna vertebral de sus estudios. Existía en ese momento el monopolio educativo, fruto del diseño liberal del Estado, que se pretendía consolidar. Era uno de los arietes para combatir la tradición hispano-criolla, signada por un cristianismo comunitario. Los cursos de cultura católica. Bueno, la primera institución, como decíamos, antecedente de la sociedad son los cursos de cultura católica. Fueron inaugurados en 1922, el mismo año en que la primera universidad católica, fundada 12 años antes, cerraba sus puertas al no lograr el reconocimiento oficial. Aquella antigua institución inició sus sesiones el 21 de agosto de 1922. Sus primeros miembros fueron Atilio del Oro Maini, Tomás Casares, Rafael Ayerza, Juan Antín Bourdieu, Faustino Legón, Samuel Medrano, Eduardo Saubidet Bilbao, Urielo Farrell, Octavio Pico Estrada. Pronto se incorporarían José Pallés, Carlos Indalecio Gómez, César Pico, entre tantos otros. La primera sede estaba ubicada en la calle Alsina, al 553, frente a la iglesia de San Ignacio, en donde funcionaba la Liga Social Argentina, y se encontraba la biblioteca de su inspirador, que era Emilio Lamarca. Las clases eran gratuitas, 3 materias fueron las iniciales: filosofía, historia de la iglesia y sagradas escrituras, impartidas por los padres José Ubach, Serafín Protén y Vicente Sauras, los 3 jesuitas. Más tarde se irían sumando teología dogmática y moral, teología fundamental, liturgia, latín, derecho canónico y doctrina social de la Iglesia. Sucesivas camadas de profesores le darían una impronta especial. Entre ellos Zacarías de Vizcarra, un sacerdote español adscripto a la Arquidiócesis de Buenos Aires, impulsor de la noción de hispanidad. Los sacerdotes Bruno de Ávila, Manuel Moledo, Ernesto Pérez Acosta, Octavio Derisi, más tarde Juan Cepich, Julio Membiel y el padre Castellani. Los cursos, tal como se los conocía el nombre los cursos, eran, como decíamos, un reflejo, un eco del renacer cultural católico que se daba entre nosotros, acompañando un proceso mundial especialmente desplegado en la Europa laica, en el contexto de la crisis de las democracias liberales, en donde sobresalían nombres tales como Étienne Gilson, Maritain, Chesterton, Belloc, Péguy, Blois, Claudel, entre tantos otros. Los cursos albergaron no solo a los más importantes profesores argentinos, sino también a destacados extranjeros, muchos de los aludidos anteriormente, que vinieron especialmente a dar conferencias en su seno. También participaron figuras eclesiásticas, señeras, como don Orione, San Luis Orione, quien les brindó varios retiros espirituales. De allí surgieron publicaciones de renombre, como la hoja informativa, que especialmente daba cuenta de los acontecimientos diarios de la institución, y publicaciones de mayor calado histórico y filosófico, como Criterios, Sol y Luna, Ortodoxia, Número.
En 1927, a instancias de su inspirador César Pico, se constituyó el Convivio. Se trataba de una reunión de amigos con inclinaciones artísticas. A estas tertulias se aproximaron también muchas personas que no profesaban la fe, cautivadas por el carácter informal y la profundidad de las reflexiones. Se celebraban semanalmente por la noche, en los que se debatían libremente variados temas científicos. Su nacimiento estuvo marcado por la crisis del positivismo y del utilitarismo, filosofías que sustentaron el crecimiento económico inarmónico del país, no desarrollo. Esas corrientes de pensamiento eran puestas en entredicho no solo por el renacer pensamiento católico, sino incluso por corrientes neocantianas, en las que sobresalieron personajes tales como Coroliano Arberini o Alejandro Korn, entre otros. Por esa época el padre de Ricci señalaba que la pregunta por el ser, que el positivismo juzgaba precientífica, acuciaba más que nunca a la mente humana debido precisamente al enorme desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología, que no daban respuesta a los interrogantes esenciales del ser humano, cifrados todos ellos en el problema del ser y de sus exigencias valorativas práctico-morales. Si bien en el horizonte de esa reacción aparecía la figura de Martin Heidegger y su radical interrogación por el Dasein, Derisi mostraba cómo 7 siglos antes había existido un gran teólogo y filósofo cristiano, Santo Tomás, quien penetró con singular hondura en esos problemas. Los analizó con rigurosa precisión y alcanzó con maestría una respuesta cabal que daba solución orgánica a problemas de la filosofía, aun aquellos no planteados por el mismo autor. El replanteo de la filosofía de la existencia y su crítica a la metafísica sirvió para redescubrir y poner de manifiesto todo el inagotable valor de la ontología de Santo Tomás, oculto o no suficientemente valorado durante mucho tiempo. En 1936, a instancia de Tomás Casares y Octavio de Ricci, se fundó en el seno de los cursos de cultura católica la Escuela de Filosofía Santo Tomás de Aquino, que es el primer esbozo de la sociedad tomista. Entre los docentes de aquella escuela destacaban, entre otros, Juan Cepich, Marcolino Páez, y entre los alumnos estaban quienes serían importantes actores de la vida pública de aquellos años: Mario Amadeo, Juan Carlos Goyeneche, Benito Raffo Mañasco, Máximo Checopara, Belardo Rossi, Juan Casaubon, José María de Estrada, Francisco Truso y el entonces hermano marista Septimio Walsh, entre tantos otros. Derisi, fundador de la Universidad Católica, año después, señalaba que de ese grupo salieron los profesores más salientes de la alta casa de estudios. En el 2001, el recordado padre Gustavo Eloy Ponferrada, quien fuera presidente de la Sociedad Tomista por tantos años, destacaba el espíritu emprendedor y organizativo del padre Derisi, quien supo concretar el entusiasmo que mostraba el padre Membiel por la creación de una sociedad dedicada al estudio y difusión del pensamiento de Santo Tomás. Aquella escuela que evocaba el nombre del Santo Doctor fue también el germen de la futura Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica. En 1948 se fundaron la Escuela de Economía, guiada por el prestigioso economista Francisco Balsecchi, y el Instituto de Ciencias, que tuvo como primer director Eduardo Braun Menéndez. Paralelamente se fundaron la Escuela de Artes y diversas instituciones de profesionales católicos, abogados, médicos, ingenieros, a lo que luego se agregarían otras ramas del saber que alcanzaron significativa importancia en el ambiente cultural de la época. Tras la Revolución Militar de 1943 y en los primeros años del gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado en febrero de 1946, la intelectualidad católica volvió al escenario público. Nuevas publicaciones periódicas y distintas manifestaciones culturales impulsadas oficialmente marcaron el rumbo. Ejemplo de ello fue el primer Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Mendoza en 1949, uno de cuyos vocales fue el doctor Guido Suáger Ramos, miembro caracterizado de la Sociedad Tomista,
Además, la ratificación, bueno, a través de la ley 12.798 de 1947 y del decreto del gobierno de 1943 que dispuso el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias, secundarias y especiales de gestión estatal, que derogaba la ley de la desgracia nacional, como decía Nicolás Avellaneda en 1884. Muchos profesores católicos accedieron a cátedras universitarias a cuyo cargo se accedía por disposición oficial en ese entonces. Entre ellos el entonces padre Octavio Derisi, quien en 1958 después fundaría la Universidad Católica. En diciembre de 1998, el padre Ponferrada destacaba que en 1950, en la clausura de un congreso internacional celebrado en Roma en la Academia Pontificia Santo Tomás de Aquino, tras las palabras de Pío XII, el entonces secretario de Estado, Monseñor Giambattista Montini, futuro Pablo VI, le comentó amablemente a Derisi y a él que la Argentina estaba en deuda con la Santa Sede, pues no se había fundado una universidad católica en Buenos Aires. El padre Derisi se comprometió entonces en acompañarse, en empeñarse para el logro de ese pedido, y a fin de ponerlo en práctica, el futuro Papa lo derivó al prosecretario de Estado para Asuntos Extraordinarios, que era Monseñor Domenico Tardini. En el primer momento, Derisi no obtuvo el pleno apoyo del cardenal Copelo, arzobispo entonces de Buenos Aires, quien consideraba más urgente la creación de nuevas parroquias con sus respectivos templos en la ciudad capital. No obstante, designó al sacerdote Luis María Echeverri Boneo para ayudar a Derisi en sus gestiones. Cuando el cardenal Cayano ocupó la sede primada, Monseñor Derisi obtuvo del episcopado el decreto de fundación de la Universidad Católica. El 7 de mayo de 1958 tuvo lugar esa declaración y la promulgación de sus estatutos experimentales. Desde entonces el padre Derisi dedicó toda su vida y su talento a tal empresa, ejerciendo la rectoría hasta 1980. Desde fines de los 40, Derisi tuvo una particular actuación en la Universidad Nacional de La Plata. Fue allí director del Instituto de Filosofía, de la revista de Filosofía y profesor titular de Gnoseología y Metafísica. Y en julio de 1946, en la ciudad de Los Diagonales, vio la luz la revista Sapiencia, revista tomista de filosofía a cargo de Derisi y Guillermo Blanco como secretario de redacción, a posteriori órgano de la Sociedad Tomista y de la Facultad de Filosofía de la futura Universidad Católica. El primer ejemplar de Derisi subrayaba que la grandeza humana de la sabiduría no menguada, sino enaltecida en su subordinación orgánica y vital a la sabiduría divina de la fe y la teología, lejos de menoscabarla, la defiende y confortan desde fuera con la seguridad de su verdad superior. Demarcando así los límites de sus dominios de sabiduría natural, los dominios perennes del ser y de su inteligibilidad al alcance de nuestra inteligencia, que no han sido cercenados, sino divinamente extendidos por un saber superior que deja incólumes sus dominios del saber humano. De esta forma defendemos, decía Derisi, y demarcamos a la vez el ámbito de sapiencia y le asignamos su misión rectora precisa de expresión de filosofía pura, de sabiduría estrictamente humana, pero que reconoce y acata una sabiduría superior a ella, y que por eso resulta ser también de filosofía cristiana. Su labor, al menos por ahora, decía, no es teológica, sino pura y exclusivamente filosófica, de sabiduría plenamente humana. Pero seguía diciendo que esa sabiduría humana ha encontrado su realización más plena y auténtica en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Por eso Sapiencia se presenta como una revista de filosofía no solo cristiana, sino también tomista, no en el sentido de una vulgar repetición de las fórmulas del angélico doctor, sino de una profundización de sus propios principios eternos, como la verdad del ser que encierran y su desarrollo orgánico constante en la incorporación de la verdad inagotable, porque infinita, del ser que inteligiblemente expresa y que la nutre desde la trascendencia objetiva.
la fundación de la Sociedad Tomista. El martes 9 de noviembre de 1948 se constituyó la Sociedad Tomista Argentina. Tres etapas podemos distinguir en el desenvolvimiento de la institución. Fue una de las primeras en el mundo dedicada a la investigación y difusión de la doctrina del Aquinate, con especial referencia a problemas contemporáneos y en diálogo efectivo con las más influyentes corrientes del pensamiento, como le gustaba expresar al padre Ponferrada. Su labor ha sido reconocida por la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, en sede en Roma, y la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, la cual ha incorporado a varios de sus miembros en calidad de numerarios. Su primera comisión directiva estuvo presidida por Tomás Casal, que preside acá va, por Tomás Casal. A su vez, uno de los fundadores de los cursos, y en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cual había ingresado en julio de 1944. Vicepresidente fue el padre Octavio Derisi, también ya con una importante carrera eclesial y bibliográfica. Vicepresidente segundo, el profesor cordobés Nimio de Anquín, fundador en 1929 en su provincia natal del Instituto Santo Tomás de Aquino, y secretario el sacerdote Julio Membiel. Sí, ahí señala Imelda que Derisi es el que está en el cuadro, cuadro. Juan Pablo II para los Membiel está aquí. Y Membiel está ahí. Claro, claro. Al momento de su asignación, Casares tenía una larga trayectoria judicial y académica. A los 17 años, en 1914, con un grupo de amigos fundó el Ateneo Hispanoamericano, que fue el futuro Museo Social Argentino, una sección de estudiantes que editó incluso la revista Ideas. En 1917 participó en la conformación del Colegio Novecentista, cuyos primeros miembros fueron, entre otros, José Gabriel, Adolfo Corn Villafañe, Héctor Ripa Alberdi, Venturina Pasolano, Benjamín Taborga. Fue profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Dictó Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y Ética en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, e Historia de la Filosofía Antigua, también medieval, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue nombrado interventor en la Universidad de Buenos Aires por un corto periodo de tiempo desde noviembre de 1943 hasta marzo de 1944. Amén de su labor pastoral, el padre Membiel ya en ese entonces había escrito 10 libros, entre ellos Concepción Católica de la Política, Concepción Católica de la Economía, Crítica de la Concepción de Maritain sobre la persona humana, de la Menea Maritain. La prosecretaría la ejerció el jurista entrerriano Abelardo Rossi. Y el primer vocal fue Marcolino Páez, profesor, como vimos, en los cursos de Cultura Católica. Vocal segundo fue Benito Raffo Mañasco, un destacado jurista, profesor de filosofía antigua y medieval. Desde sus inicios, la Sociedad Tomista Argentina adhirió a la Unión Mundial de Société Catholique, fundada en Ámsterdam ese mismo año. El 16 de noviembre de 1948 nombró como delegados a la Asamblea General que se realizaría en Friburgo a los padres Mario Pinto y Jorge Mejía. Con el impulso de los profesores Guido Suárez Ramos, Carlos Aqueria y Juan Alfredo Casaubon, comenzó en 1974 una segunda etapa. Aquí tenemos el acto original de esa segunda etapa de la reunión, donde decidieron hacer la sociedad civil que se constituyó después, en 1994. Ayer se cumplieron 30 años del estatuto, 30 exactos. Y el 19 de agosto pasado, se cumplieron 50 años exactos de esta acta que tiene la firma original de Saccheri, que es como una reliquia, así que la pueden ver después. Sí. Claro, porque se trató de un auténtico relanzamiento de la entidad, porque tras un largo interregno, del 19 de agosto de 1974 se decidió establecer relaciones con organismos científicos nacionales e internacionales de carácter público o privado
y patrocinar empresas culturales, sociales, benéficas que favorecieran el cumplimiento del objeto principal de su asociación. Se llamó a colaborar con la sociedad a todos los cultores de la filosofía y la teología de Santo Tomás, tanto argentinos como extranjeros. Se comenzaron a realizar con regularidad las semanas tomistas, a la década del 80, ¿no? En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica. Y de Derecho antes, ¿no? Y de Derecho antes. Y se propuso constituirla como persona jurídica. Y eso se propuso constituirla. Se conformó una nueva comisión directiva cuya presidencia quedó a cargo del padre Gustavo Eloy Ponferrada, quien la ejerció por varios años. Lo acompañaron en esa comisión destacados filósofos argentinos, Juan Alfredo Casaubon, gran cultor de la filosofía del derecho, Carlos Alberto Saccheri, asesinado 2 meses después, Guido Suárez Ramos. Saccheri es el de la foto. El de la foto. Guido Suárez Ramos, eximio filósofo, doctor en Derecho, uno de los artífices junto al padre Membiel y Carlos Saccheri del Instituto de Filosofía Práctica, del cual fue director, y el padre Domingo Renadier, capellar castrense de argentino en la Guerra de Malvinas. Que firma el acta del 74. Firma del 74, ¿no? Claro. Junto con Domingo Basso y otros. Claro. Con aquella comisión comenzaron a trabajar 2 mujeres que le dieron un sello característico a la sociedad y luego la presidirían, ¿no? Sucediendo al padre Ponferrada. María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi y Maya Lucas de Estiel, las queridas Maricel y Maya. Maya. Aplaudir. Todos ellos impulsaron el relanzamiento de las semanas tomistas, dado que la última edición que recordaba Maricel en 2010 databa de 1961. Así en un reportaje que le hacen a Maricel, ella dice que la última semana tomista que recordaba había sido en 1961. Las sucesivas semanas tomistas... ¿Cómo? No, está en un libro. Está en un libro de Patricia Alejandra Irube. No un libro, es un artículo en el anuario de la Escuela de Historia Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, sí, sí. Ella en ese artículo de la prensa no hace referencia, pero a esta profesora, Patricia Alejandra Uribe, que la entrevista, porque él trataba sobre el tema de la sociabilidad tradicionalista en la Argentina, ¿no? Y el artículo se llamaba, ¿no? Era un poco polémica, la ofensiva tomista en los años 30. Y sí, no era muy amigable, digamos, pero claro, no era muy amigable. Claro. No era muy amiga del artículo, pero ella la entrevista a Maricel, y Maricel recuerda esa semana tomista, no dice dónde se desarrolló, supongo que habrá sido en la Universidad Católica, habrá sido en Derecho o Filosofía, no dice dónde se desarrolló. Pero es un dato histórico interesante, porque esto en la prensa sale un artículo. Cuando vinieron de visita Lobato, que vino a presentar la cita, claro, y padre Ponferrada le dijo que nosotros no podíamos ser, digamos, es decir, si era la madre no podía depender de la hija, porque la sociedad internacional se creaba claro. En ese momento. O sea, bueno, Abelardo Lobato la creó en Roma poco antes, pero empezó a recorrer todo el mundo fundando las citas locales. Claro. Pero en ese año no solo vino Lobato, sino también vino Brunero Gherardini. Claro. Y ahí habíamos conseguido, porque teníamos un contacto bueno en la prensa, que todavía, digamos, tenía el formato ese grande de la prensa, Claro. sacaron unas fotos muy buenas. Esa semana se hizo
en lo que fue la Facultad de Filosofía en la calle Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, claro, ahí se hacían, sí. Porque después lo último de la prensa, que yo te lo pasé, Sí, sí. ya fue una entrevista que le hizo un exalumno que Que es está sí, ahora todavía como secretario de redacción en la prensa. que es, claro, no, Jorge Martínez, no. No, Pablo Colombo, sale ahora no. Echevere, pero no es Pablo Echevere. Rinaldi se fue, no está, porque Rinaldi le manda cosas y Sí, se sí. las publica. ¿Mm? No, no, no. No, Pablo Otero. Pablo Pablo Otero. Otero es el secretario de redacción de la prensa actual y Pablo Otero, nosotros le mandábamos siempre porque como es un egresado de filosofía, le Claro, el mandábamos el alumno. tema y el programa. Entonces él hacía una especie de nota como reflexión Sí, personal sí, de un egresado de filosofía claro. y le agregaba el programa. Cuando fueron los 75 años de la Sociedad Tomista, le hizo una entrevista a Maricel y eso quedó plasmado en esta prensa que ahora sale Claro, con el formato chico. con chico, claro. Sí, ahí, bueno, ahí comenzaron, bueno, a partir, digamos, de la década del 80, sí, el padre Sanguinetti se acordaba que él venía desde más o menos 1980 y pico, todos los años, ¿no? Sí, 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 porque, Me acuerdo de las reuniones, porque durante mucho tiempo las semanas tomistas se hicieron, mucho tiempo, un par de años, en FESIC. Sakeri estaba trabajando en el FESIC que quedaba a una cuadra más allá de la Facultad de Derecho de la UCA, sobre Moreno claro, y Defensa. Y varias semanas tomistas se hicieron allá porque Sakeri disponía, digamos, de un ambiente bastante grande, no era grande como esto, pero bastante grande, claro. mientras estuvo vivo Sakeri. Y al padre Renaudier le quedaba cerca, entonces, Ah, sí. sí, venía y hacía sus Yo sé, exposiciones de tipo literario, literario, ¿no? artístico danzante. Sí, claro, sí. Sí, digo, y ahí participaron muchos argentinos y extranjeros. Bueno, recordaba a Félix Lamas, Héctor Hernández, Abelardo Pitodo, Roberto Brí, Carlos Massini Correa. El CONICET, que debe ser esa la que vos encontraste en el libro. Sí, es un artículo, pero porque es de Ese historia de artículo, la yo Universidad soy Nacional. investigadora del CONICET, a mí me llega con frecuencia artículos de ella, una investigadora del CONICET que tiene un odio así, un odium fidei Mm, a la Universidad Católica, entonces pone todos artículos, como Derisi era un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la de la UBA, UBA, sí, 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 claro. empieza a poner, digamos, cosas como que a él le dieron la medalla de oro y no le hubiera correspondido, él empezó a trabajar con todo el tema por eso lo de la ofensiva atomista, porque supuestamente por esta investigadora, lamentablemente que a esto se le da prensa, porque eso lo puede acceder cualquiera, ella lo publica en Academia Edu puede publicar Academia Edu, cualquiera, claro, claro. y esto hay como yo la venía siguiendo porque había como toda una serie de trabajos en detrimento Sí, de la sociedad tomista, de Derisi, de la Universidad Católica, casi sí. como si fuera científico que no lo era. No, no, sí, 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 esa es sí, sí. Por eso digo, el título ya lo demuestra, ¿no? Pero le hizo una entrevista, pero sí, sí, es esa persona, claro, sí, sí, de la Universidad Nacional de Córdoba. Digo, bueno, acá recordamos, pero es complicado el recuerdo así de personas porque uno se puede olvidar de ahí, pero eh, Roberto Brido, Massini Correa, la profesora Elmira Seligman, María Fernanda Balmaceda, Carlos Mozo, los sacerdotes Domingo Basso, Francisco Leocata, Pablo Siculí, los obispos Héctor Aguer, Daniel Martínez, entre tantos otros.
También los sacerdotes, el Leo Elders, holandés, que vino tantos años, el padre, sí, casi siempre, ¿no? El padre Sanguinetti, argentino, pero residente en Italia en ese momento. Juan Antonio y José Luis Guido, o Juan Carlos Osandén Valdés de Chile. Bueno, una tercera etapa comienza con el reconocimiento legal de la institución. En 1995 la Sociedad Tomista se inscrita en la inspección de personas jurídicas como una asociación civil. Entonces se cumplía con el anhelo de aquella comisión directiva de 1974, de lo que se... Claro, el estatuto es del 94, pero se aprobó. Se aprobó en 1995 se aprobó, o sea que el 13 de febrero de 1995 comenzaría la tercera etapa de la Sociedad Tomista prevista. Sí, la primera es la de Derisi. Era de la primera, pero cuando se constituyó como asociación civil, firmamos todo. Sí. Los que estábamos presentes para constituir la asociación civil, firmamos en el margen, así que está la firma de muchos que ya no están. Creo que los sobrevivientes somos vos y yo. Bueno, sí, no. No, pero... No, hay algún, me parece que puede haber, no. Sobrevivientes de esas primeras firmas. No, hay algunos más. Firmas, pero... Hay alguna persona más. Pero, sí. claro, es importante señalar que Derisi firmó el estatuto para constituir la asociación civil. Es el primero que figura, Es ¿no? el primero que firmó, pero los que estábamos, perdón, y también está la firma de Mario Sacchi, que está en... No, por eso digo, está... Vive, pero está en un... No, firmaron el acta constitutiva Monseñor Derisi, Sí, sí. Gustavo Eloy Ponferrada, Juan Alfredo Casaubon, Sí. Bueno, María Celestina Donadí, Maricel, Maya, Sí. Y los previstos Eduardo María Tausi e Ignacio Anderelli. Mario Enrique Sacchi y Néstor Felipe Fredes. Claro, Mario Enrique Sacchi, sí, por eso hay... Bueno, y ahí señalabas, creo que Casaubon estuvo en las 3 etapas, Claro. Derisi también. Claro, Derisi también. Claro. Sacchi, sí, Derisi, claro, no participó después, pero sí. Claro, porque Mario Sacchi dice que, digamos, destaca que Casaubon estuvo, ¿no? Mario estuvo en la comisión directiva de esa segunda etapa, no de la tercera. En esa comisión directiva, sí, bueno, estaba Ponferrada como presidente, sí. Vicepresidente era Juan Alfredo Casaubon, secretaria Maricel, tesorera era vos, Maya, vocal era Mario Enrique Sacchi, y vocal segundo el padre Tausi, en ese momento el padre Tausi. Claro. Claro, Mario Sacchi decía que Casaubon, es decir, destacaba a Casaubon, ¿no? Como un filósofo que había participado en las 3 etapas de la Sociedad Tomista, como cultor de la filosofía de Santo Tomás, discípulo de Jean Vías, de Héctor Augusto Jean Vías, con quien compartió la enseñanza de lógica en la Universidad Nacional de La Plata. Y también autor de libros importantes, ¿no? Lecciones generales de lógica y filosofía, El sentido de la revolución moderna, Palabras, ideas. Y yo rescato un artículo muy interesante que fue las relaciones entre la ciencia y la filosofía. Muy interesante. Y además fue un gran conocedor de la filosofía de Husserl, ¿no? Al que dedicó artículos que se encuentran entre los más esclarecidos de su producción intelectual. Bueno, Monseñor Derisi decía que toda empresa que tenga como guía a Santo Tomás de Aquino debía ser suya las palabras del Santo Doctor al enunciar sus propósitos en el comienzo de la Suma contra Gentiles. Decía, aunque el oficio exceda nuestras propias fuerzas, confiamos en la divina misericordia para manifestar la verdad y eliminar el error. Muchas gracias. Muchas gracias.